Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas a esta sesión en el Museo de Navarra en torno a la exposición de José Ramón Anda, Sombras de Luz, Argi y Chalac, que tenemos en la capilla y que vamos a poder disfrutar hasta el mes de marzo. Nos acompaña hoy en este salón de actos Raúl Ibáñez Torres, matemático, profesor de geometría en la Universidad del País Vasco, autor del libro Las matemáticas como herramienta de creación artística del año 23, que todas las personas interesadas pueden consultar porque está en la biblioteca del Museo de Navarra. Él forma parte de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV y de su blog Cuaderno de Cultura Científica. Pero si algo define a Raúl Ibáñez en su perfil profesional es su dimensión de divulgador científico. Ha sido guionista y presentador del espacio Una de Mates, del programa de televisión Órbica Laica, en la 2 de Televisión Española. Desde el año 2005 colabora en los programas Graffiti y La Mecánica del Caracol en Radio Euskadi. También ha sido colaborador, guionista del documental Hilos de Tiempo en el año 20 sobre la artista Esther Ferrer, que tuvo el premio al mejor documental nacional del DART, Festival del año 21. Durante muchos años, 20, ha dirigido el portal Divulgamat, el Centro Visual de Divulgación de las Matemáticas. Fue miembro de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Tiene varios libros, entre ellos el ya citado y en lo que sigue escribiendo. Todo este trabajo le ha hecho merecedor del premio José María Sabirón de Divulgación Científica en su modalidad nacional en el año 2010 y el premio COSCE a la difusión de la ciencia en el año 2011. Esta tarde recordábamos con Carmenchu que la tarde en que el Museo de Navarra propuso a José Ramón Anda presentar su obra en la capilla del museo, el 15 de junio del año 2023, luego los Anda y yo nos fuimos juntos a escuchar al Raúl Ibáñez en la sede de Antártica Culture Container en la pamplonesa calle Mayor de Pamplona. Desde ese momento, en el Museo de Navarra, hemos querido tenerle aquí para ofrecernos una mirada matemática a la obra del escultor José Ramón Anda. En nuestras cuentas no cabía otra probabilidad, así que hoy se resuelve esta fórmula. Y con las palabras de Raúl Ibáñez, agradeciéndole su presencia aquí esta tarde, que nos consta que tiene una agenda muy intensa, pues nos quedamos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues primero, muchas gracias Mercedes y gracias al museo por invitarme, a José Ramón y a Carmenchu por hacérmelo siempre todo tan fácil y a todas las personas que estáis aquí por venir. Pretendo que nos lo pasemos bien y espero contaros cosas interesantes. He repetido varias veces que no me hago responsable, José Ramón tiene su opinión y yo tengo la mía, pero esperemos confluir en cosas que nos interesen a todos. ¿Vale? He traído algunos juguetes también para jugar, o sea que nos lo vamos a pasar bien, espero. Para mí es un placer poder hablar de la relación, bueno, desde una mirada matemática de la obra escultórica de, para mí, uno de los escultores contemporáneos vascos más relevantes que hay, más importantes. Y para mí es un honor estar aquí hoy y poder mostraros mi mirada. Quería un poco empezar, aunque seguramente vosotros le conocéis ya, con algunas ideas de estas más biográficas sobre José Ramón y aprovechar una foto de la exposición. La primera es el origen, y el origen para mí es la madera. Familiarmente, viene una familia de ebanistas y tallistas, gente que ha trabajado la madera y su entorno también ha sido la madera y de hecho siempre que hablo con él habla con un cuidado, con una delicadeza que es la misma con la que trabaja la madera. Entonces creo que esos son unos elementos fundamentales si hablamos de origen. En formación, estudió en la Academia de San Fernando, si no recuerdo mal, en Madrid, entre el 70 y 74, y
que ya desde aquel momento vamos a ver que algunas de las cosas surgen justo ahí. Luego tuvo una beca para la Academia de Roma y luego una beca del Ministerio, a ver, eso me vais a permitir que me vea la chuleta, del Ministerio de Cultura, eso sí, para la promoción de las artes plásticas y la investigación de nuevas formas expresivas, que justo creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Por cierto, también fue profesor durante algún tiempo de la Universidad del País Vasco. Sí, sí, sí. Lo siguiente que quería contaros un poquito es, para mí, lo que es la influencia, elementos que son parte de la influencia de José Ramón, obviamente Max Bill. No sé si lo he leído en algún sitio, si no lo digo yo, es el Max Bill vasco y el Max Bill español, es así, es el máximo exponente del arte concreto aquí, para mí, es tal cual. Creo que tiene mucha influencia de Constantin Brancusi, que es de alguna manera, no me gusta mucho esa expresión, pero el padre de la escultura abstracta. Y por citar algo más cercano, Oteiza y Chillida también son un buen referente. Creo quizás más Oteiza, pero también es un buen referente. Siempre que hablamos de arte intentamos encasillar, que es lo peor que se puede hacer, pero aunque seguramente lo conocéis mejor que yo, pero bueno, pues podríamos enmarcar la obra de José Ramón entre la abstracción geométrica, fundamentalmente el arte concreto. Como decía, el arte concreto es un arte que cuando se publica el manifiesto se dice que es para crearlo en la mente del... Luego iremos un poco con eso, en la mente, ¿no?, del artista, y trabajar con formas plásticas y en su caso también con colores, ¿no? Pero las formas son importantes y esas formas son las formas de las matemáticas, de la geometría, en gran medida, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte muy importante de la abstracción geométrica y en particular de arte concreto, pero una revisión que globándolo con lo siguiente, que es una escultura orgánica, es decir, que contrariamente a lo que dice también el arte concreto, sin embargo sí se inspira en la naturaleza, sí toma los materiales y las formas de la naturaleza. Es una cierta contradicción, pero es natural también. Cuando preparaba esto me estaba acordando de cómo Lygia Clark y otros artistas brasileños, cuando descubren a Max Bill y también quedan hipnotizados por Max Bill, crean el arte neoconcreto, que entre muchas de sus historias mamaban del arte concreto de Max Bill, pero que luego rompían con muchas de las historias. Pues aquí es un poco algo parecido. Podríamos hablar del arte concreto orgánico, que podría ser una forma de definirlo. Pero bueno, librísimas. Y simplemente por terminar esta primera parte, para mí unos elementos que describen mucho de la mente creativa de José Ramón en su taller. Todas esas gustiñas que están ahí y que podemos identificar muchas de sus obras a través de ellas, ¿no? Que creo que es un método creativo muy bonito. Bueno, pero vamos al lío, y el lío es que desde el principio creo que José Ramón se ve un poco atraído por algunas figuras geométricas, en particular por el cubo, y desde muy el principio, el otro día, por cierto, vi por primera vez una imagen de esto, trabajó con descomposiciones del cubo. Al principio, si no me equivoco, con pirámides y tetraedros, en algo así más o menos como el 73 o por ahí, creo recordar, que trabajabas con este tipo de descomposiciones. La de abajo creo que es una de tus primeras obras. Bueno, eso es una imagen que pretende un poco... Y esta de arriba, que es la descomposición de Liu Hu, creo que tiene que ver con querer y no poder. Exactamente, esa es la descomposición que subyace que es una descomposición con tetraedros. Pero yo quería hablaros de este otro tipo. Esta es simplemente una imagen, pero este tipo de descomposiciones. Hay una parte central en el trabajo, sobre todo de esos años de José Ramón, que es el estudio de las descomposiciones de un cubo que sería 3x3x3, como un cubo de Rubik, formado por 27 cubitos, ¿vale? Descomposiciones de ese cubo en piezas más pequeñas, que es lo que en matemáticas llamamos un policubo. Un policubo es unión de cubitos cara a cara. Como ese objeto que tenéis ahí, eso es un policubo. Y en matemáticas estudiamos los policubos, clasificamos a los policubos e incluso hacemos los dos procesos. ¿Qué figuras construimos con determinados tipos de policubos? Y al revés, una pieza como el cubo, por ejemplo, ¿cómo descomponerla? Es decir,
una de las cosas que me encanta del trabajo cuando conocí un poquito esta faceta más extensa de José Ramón es él realiza toda una investigación plástica, mientras muchas veces en matemáticas tenemos investigaciones más geométricas o más matemáticas, pero con un objetivo, bueno, perdón, el objetivo no es el mismo, pero digamos con una forma de trabajar a veces distinta en cuanto al objetivo, pero muy similar, como vamos a ver además, con cosas que van a coincidir desde las dos perspectivas. Es una cosa, es decir, una investigación en paralelo, ¿no? Entre las matemáticas y la geometría y entre la obra plástica de José Ramón. Por ejemplo, ahí tenéis una descomposición en policubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 policubos de un mismo tipo en este caso, no siempre es así, como vamos a ver, pero simplemente para que vierais una. Y voy a empezar con dos descomposiciones, la primera no tanto, pero que creo que son importantes para entender algunas cosas. Entre las muchas descomposiciones que estudian, esta es una de ellas. Y como veis, la descompone en 3 piezas. Hay varias descomposiciones en 3 piezas. Esta es una de esas descomposiciones, es esta de aquí, ¿vale? Que me la he hecho por si queréis incluso jugar, ¿vale? Esta descomposición está formada por 3 piezas. Esta pieza y esa, que son opuestas porque pertenecen a vértices opuestos, ¿vale? Nos están representando los 3 ejes de coordenadas del espacio tridimensional claramente. Luego tiene una referencia ya a la propia geometría. Tiene un problema desde el punto de vista, yo creo que plástico, que es que tiene un punto triple, lo cual complica un poquito la vida. Pero bueno, estas 2 piezas acaban cerrando esta otra pieza de aquí, que es una pieza con bastante simetría. Si la rotamos, por ejemplo, 120 grados, es la misma pieza. Si hacemos un giro de 180 grados, así, por ejemplo, sigue siendo la misma pieza. Tiene bastante simetría, cierra bastante simetría, ¿no? Y esta es una de las descomposiciones, bueno, que no voy a dedicarle mucho, pero que creo que son bastante interesantes, ¿vale? Porque encierra entre 2 piezas, que para mí entender es un poco, ¿vale? Son como la descripción del espacio, encierran esa figura central de la que vamos a hablar un poco. Que yo sepa, una pieza que tiene que ver con esto es una pieza que tiene relacionada con la mili, pero bueno, creo que es de las pocas piezas que tienen que ver justo con esta descomposición. Pero simplemente quiero que veáis un poco un tipo de descomposiciones que hace, ¿vale? Genera 3 piezas que tienen ciertas relaciones entre ellas, además hay una simetría de relaciones entre ellas y simetrías de las propias piezas. Pero la que más me interesa mostraros es esta de aquí. Esta es algo parecido, al principio también es una descomposición de 3 piezas, ¿vale? Las veis allí. Ahora también tenemos las 3 direcciones del espacio, pero no, es una pieza continua. No tiene puntos triples, es una pieza continua. Incluso al no ser simétrica, ¿vale? Pues tiene otros elementos. Y tenemos una pieza central, que es esta, que es una pieza bastante peculiar. Para empezar, también tiene obviamente simetrías. Tiene una simetría, si la apoyo, por ejemplo, tiene una simetría de 180 grados. Bueno, tiene 2 tipos de simetría de 180 grados. Esta es otra. Y incluso si hacemos así, 180 grados, no es simétrica, pero si la giramos nosotros 90, sí. Y eso va a ser también interesante. Luego también tiene cierta simetría, pero por otra parte también tiene cierta asimetría, como decía. Está formado por 2 direcciones perpendiculares, ¿vale? Contrapuestas, que tienen mucho que ver con un tetraedro dentro de un cubo también, ¿vale? Pero es una pieza que es... quizá, yo siempre he pensado, nunca lo hemos hablado, pero siempre he pensado que quizás se decantó más con una pieza como esta precisamente porque no era tan simétrica, ¿vale? Seguramente, bueno, no sé, esa es mi opinión. Y me ha dado mucho juego de Sí. desarrollar. Esta pieza es fundamental, de hecho, en tu obra, esas 3 piezas. La primera obra, si no me equivoco, en la que trabajas es esta. Esta es la descomposición, si la veis, ¿vale? Es esta figura central, está en la derecha, con estas otras colocadas de esta forma. Por cierto, esa imagen para mí es una imagen muy bella, pero lo que más me gusta de esta obra es que encierra varias de las cosas importantes de la obra de José Ramón. Primero, es una escultura para tocar. Para tocar. Hay que tocarla. Como está Ikutu, por cierto, no hemos dicho, la exposición es preciosa, sí, seguramente ya la habéis visto. Pero está Ikutu, que es para tocar. Pero no solo es para tocar, es una obra dinámica.
Es una obra para colocar tu propia forma de relación entre los tres objetos. ¿Vale? Por lo tanto, no solo es una obra dinámica, sino que el espectador, el público, no es solo un espectador, tiene que actuar de forma activa en la propia obra. Es una obra que induce a que el público sea activo, no sea simplemente pasivo y solamente mire, sino que le induce a participar, que por cierto, en eso también coincide con Ligia Clark y compañía, los neoconcretos, que intentaban que el público participara en la obra, ¿no? Y luego es una obra que por lo tanto es todas las obras posibles, incluso las que no se han realizado, ¿vale? Encierra todo eso. Es una obra con todas las realizaciones que se han hecho, incluso la inicial, que es muy hermosa, pero con todas las que están por venir, ¿no? Yo creo que eso encierra muchas de las obras de José Ramón, al menos de cierto tipo. Me parece que es una obra. Ahí veis algunas de las realizaciones posibles, pero cualquiera que sea. Esa obra evolucionó a esta otra. La primera obra es una obra con piezas. Claro, estas piezas son rectas, son piezas rectilíneas, con ángulos rectos, todo es muy lineal, no tiene curvas. Y José Ramón, en el siguiente paso, lo que hace es suavizar la transición entre ellas, de forma que encima esas piezas ahora rotan, se deslizan unas sobre otras, ¿vale? Al suavizarlas, ¿vale? El paso de una a otra en esta parte intermedia, al suavizar en esta parte intermedia entre ellas, pues hace que se puedan girar, y eso da lugar a estas dos preciosas esculturas que son los homenajes a Juan de Anchieta. Bueno, por cierto, ya que lo tengo en la mano, si queréis podéis tocarlas y así. Vamos a movernos un poquito más. Vale, la cosa no queda aquí, que eso es lo que me encanta de esta descomposición tan hermosa. A partir de ahí, esa pieza central, que de repente se empieza a curvar, empieza a coger ya tiene una entidad en sí misma, porque si veis la descomposición, esa pieza central tiene como una cierta entidad, esas direcciones perpendiculares, ese giro, esa simetría, pero no del todo, pero al redondearla, coge una entidad diferente, se curva y empieza a evolucionar. Y le lleva a José Ramón a trabajar en su vaciado, en su adelgazamiento, de tal forma que podríamos decir que está buscando como el esqueleto de la pieza central, ¿vale? Está vaciándolo de tal forma, eso relacionado con su amor a la pelota, del que vamos a hablar también, pero esa pieza de ahí sería esa pieza central, ¿vale? Digamos, adelgazada hasta lo que sería la esencia de la pieza. Y queda esa estructura, que es una estructura, si os fijáis, es una estructura curvada. Es una estructura curvada, con más características, ahora veremos, podríamos decir que es una obra curvada con una superficie como aquella de allí o esta de aquí, que son la misma. Estas de aquí son paraboloides hiperbólicos, que son muy importantes, pero no es precisamente, aunque ahora lo vamos a ver, no es la obra de José Ramón, pero tienen una misma propiedad, es que tienen curvatura negativa. ¿Vale? Curvatura de Gauss, porque hay dos tipos de curvatura, no vamos a expresarlo ahora, pero la curvatura importante, que es la intrínseca del objeto, en este caso es negativa, como en la obra de José Ramón. Eso, por ejemplo, se puede manifestar físicamente de la siguiente forma. Si os fijáis en este punto, ocurre en cualquiera, pero aquí se ve muy bien, esta pieza se curva en esta dirección, ¿vale? Pero en esta otra dirección, la curvatura, una es cóncava y la otra es convexa, ¿vale? Y siempre ocurre en direcciones perpendiculares. Y eso es lo que ocurre también en la pieza de José Ramón. Aunque no lo parezca, en cada punto se curva en direcciones opuestas perpendicularmente. Es una superficie de curvatura negativa. ¿Vale? Esta es una de ellas, esta es muy famosa. ¿Vale? Ahora veremos, esta sería otra. Este es el hiperboloide, ¿vale? Que tiene un poco el mismo tipo de propiedad. ¿Vale? Digamos que la curvatura puede ser positiva, negativa o cero. Vamos a simplemente, desde el punto de vista físico, como decía, la negativa es que se curve en dos direcciones perpendiculares opuestas, cóncava y convexa. La positiva es una naranja, que siempre se curva hacia la misma dirección, o alejándose, o si estamos dentro, envolviéndonos. ¿Vale? Eso es un objeto, y esa propiedad de curvatura es intrínseca a la superficie. Aunque no existiera el exterior, seguiría teniéndola. Lo que pasa es que nosotros la explicamos externamente, pero es una propiedad
intrínseca. Esto no quería contároslo, pero bueno, hay dos tipos de curvatura. La intrínseca y la extrínseca. La extrínseca nos mide la relación con el espacio exterior y la intrínseca, aunque a veces la percibamos con los ojos, existe aunque no existiera el espacio exterior. Y esa es de la que estamos hablando precisamente. ¿Vale? Y la obra que hace José Ramón es una obra de curvatura negativa. Podríamos pensar, debido a esas dos direcciones opuestas, que sería este mismo objeto, pero con dos direcciones generadoras perpendiculares, como eso que os he puesto ahí. Pero no es así, lo vemos aquí en la obra de José Ramón, porque en la obra de José Ramón, en la parte central, no va recto, sino que se curva y se vuelve casi horizontal, ¿vale? Que es un poco por la pieza donde está. Pero como veis, es casi como una silla de montar. Es una superficie de curvatura negativa. Eso es una de las primeras cosas que a mí me llamó profundamente la atención. Por cierto, que creo que frente a esta escultura es cuando nos conocimos por primera vez. Creo recordar en Tolosa. Sí. Bueno, pues este es uno de los primeros elementos. El otro elemento, que es lo que lleva lugar a estas esculturas, es el amor de José Ramón por la pelota. Entonces, él lo que está de alguna forma es cogiendo esa pieza, metiéndola dentro de una esfera y de alguna forma el exterior es la frontera que sería como la curva de la pelota, ¿vale? La curva que tienen las pelotas sería un poco esa curva, ¿no? Al encerrar la pieza, crea el objeto, el borde, y ese borde sería como una curva de pelota. A ver si... Y aquí mi sorpresa para José Ramón. Es decir, la pieza sería como la curva de una pelota. He puesto una de tenis, porque me venía muy a mano y andaba un poco a prueba de tiempo, pero bueno. Y entonces, cuando estaba preparando esto, me he acordado de un teorema, que no tiene que ver con su expresión plástica, pero que se manifiesta en su obra. Hay un teorema que dice que cuando uno coge sobre una esfera una curva que divide a la esfera en dos partes de superficies iguales, ¿vale? Tiene 4 puntos de inflexión. Voy a explicar qué es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es cuando, como en la imagen que veis ahí abajo, vamos a subir, no vamos a hacer cosas raras. En este se está curvando en este sentido y de repente cambia. Eso es un punto de inflexión. Cambia la forma de curvarse. Se está curvando más o menos de una cierta forma y cambia en la forma de curvarse. Eso es un punto de inflexión. Es más complicado que eso, pero eso esencialmente es un punto de inflexión. Y aquí, en esa pelota de tenis, hay 4 puntos de inflexión. El teorema dice que por lo menos hay 4 y la curva de José Ramón lo que crea son dos espacios iguales de la misma superficie y por lo tanto tiene por lo menos 4, y de hecho tiene 4. Ahí veis el de arriba, ahí veríais el de arriba cuando está curvándose y cambia el giro, abajo vuelve a cambiar el giro y por la otra parte otros 2 más. Una curiosidad, pero que tiene un poco que ver, y con esa escultura, y ya no he podido evitar pues poner esta otra, que es efectivamente el trozo de la pelota con su curva definitoria ahí más o menos retorcida. Bueno, lo que me encanta de esta descomposición, no hemos pasado de la primera descomposición, es que sigue... Bueno, antes de eso, perdón. Si hubiera trabajado con la primera descomposición que muestro y la hubiera adelgazado, la superficie que le hubiera quedado sería de ese estilo, que también es de curvatura negativa, salvo el punto central que digamos, es donde uno se sienta. Se llama la silla del mono, es donde se sentaría el mono. ¿Vale? Pero bueno, pero también es más complicada porque adelgazar eso tiene un punto central bastante cabroncete. Pero bueno, eso aparte. Pero lo que decía, lo que me encanta de una obra como esta es que sigue viva, esa descomposición sigue viva, y desde el año más o menos 2011, creo, no sé si alguno anterior, pues estas piezas están basadas en esa misma descomposición. Lo que pasa que ahora, si no me equivoco, lo que hace es utilizar los laterales de las piezas para formar los elementos de estas y de muchas otras obras que han venido después. De hecho, la que ha sido inaugurada en Bilbao es parte de esta serie también. Luego es una serie de obras que surge en el 74, bueno, surgiría antes en tu cabeza, pero surge en el 74 y sigue muy viva a día de hoy. Es una cosa preciosa. Como vemos, esta primera descomposición. Hay una segunda descomposición que a mí me encanta, por motivos más matemáticos, aparte de artísticos,
Bueno, hay muchas otras descomposiciones, como os decía, porque él lo que hace es realizar descomposiciones artísticas que le pueden dar juegos artísticos o no, y trabaja con ellas, evalúa desde diferentes perspectivas y en algunos casos pues toma decisiones. En algunas son de pocas piezas, de 3 piezas, de 3 piezas, las de arriba de más piezas, porque entre otras cosas, en cierto momento busca una descomposición en 7 piezas, ¿vale? Para, digamos, intentar materializar el lema Saspiegel, las 7 una. Entonces busca diferentes descomposiciones de 7 piezas. Si no me equivoco, estas dos que he realizado aquí, que no las voy a abrir, son también de 7 piezas, pero la que finalmente acaba convirtiéndose en una obra de arte, bueno, de hecho en más de una obra de arte, es esta descomposición, que son estas 7 piezas que veis aquí, ¿vale? Las tengo sueltas, o estas 7 piezas que tenéis aquí, formando el cubo. Esta escultura tiene algunas características iniciales con la descomposición del cubo, porque es una pieza para tocar, es dinámica, se pueden formar diferentes... tiene una cosa, digamos, positiva, iba a decir negativa, pero es que la negativa también podemos hacerla positiva, como vamos a ver. Es decir, ahora podemos hacer... Claro, son 7 piezas, tenemos una cantidad de variaciones posibles estéticas muy importantes. Y José Ramón juega a que podamos darle esa vida con la descomposición del cubo, ¿no? Pero tiene una complicación, que antes era muy fácil construir el cubo, ahora no es fácil construir el cubo. Porque ahora con estas 7 piezas no es tan sencillo intentar encajarlas y ahí va, esta me sobra, esta no encaja. Y entonces, o sea, te da una versatilidad muy grande, pero a la vez se convierte en un reto llevarla a su posición inicial. Y eso hace... Vale, perfecto. Tú dímelo, no te preocupes. Y eso hace que tenga también otra dimensión, y es que se puede convertir en un reto, hasta tal punto que el propio José Ramón lo vio. Hizo 2 versiones pequeñitas que acabaron en una icastola, y que sería precioso, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no es posible, recuperar esas piezas, digamos, tocadas y jugadas durante muchos años, porque lo convirtió en un rompecabezas. ¿Vale? Un rompecabezas, como por ejemplo en matemáticas, este que veis a vuestra derecha, que surge desde una concepción más matemática, porque se buscan ciertos tipos de piezas, y al final ese tipo de piezas, veis, casi todas son de 4, son policubos de 4, salvo una, porque son policubos de grado 4 o menos que no sean lineales. Es decir, no vale un cubo solo, ni 2, ni 3 en línea, o sea, todos los que no sean lineales, ni 4 en línea. ¿Vale? Todo lo que no sea lineal está ahí. Y justo esos forman un cubo. Y se llama el cubosoma en matemáticas. ¿Vale? Y eso se ha convertido con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque el quien se lo inventó era un creador de juegos. Su profesión era crear juegos. Y entonces creó este juego. Y lo convirtió en un juego. Y entonces tenemos en paralelo una obra artística preciosa, pero que a la vez tiene esa dinámica de poder ser un juego. Me vais a permitir el cubo de Anda, el cubo navarro, o como queráis, lo podemos comercializar y perfectamente. Y luego esa versatilidad también ocurre en este cubo, porque a la gente incluso se le pone retos más complicados, ¿no? de creatividad, pero no voy a entrar en ello. Ese cubo es este, por cierto. Ya en una versión comercial, como veis, con imancitos y la de Dios. Bueno, algún día llegaremos al cubo de Anda también. Este es el cubo. En el 2019, creo, después de hacer la visita guiada por la exposición Lantegui en el Cursal, en Donosti, me puse a jugar con el cubo. Y me puse a jugar con el cubo y hice lo siguiente, a hacer un análisis matemático de las soluciones del cubo. Un gran matemático que por desgracia murió cuando la pandemia, John Conway, realizó lo mismo con el cubosoma. Y yo me puse a hacer un análisis obviamente no tenía ninguna pretensión de publicar ningún artículo ni nada, pero me puse a hacer un análisis análogo, que no he revisado, pero en aquel momento clasifiqué las soluciones en 131 soluciones distintas. Es decir, hay 131 formas distintas de hacer el cubo. Ojo, esto no creáis que es mogollón, la del cubosoma son 220 y pico.
Pero ya os digo, no es fácil. Entonces se convierte en una diversión y además, desde el punto de vista de las matemáticas, podemos incluso analizar qué tipos de... Es decir, porque claro, la descomposición incluso de José Ramón fue una, pero podemos generar 130 diferentes descomposiciones que son esencialmente la misma. Eso es otra forma de verlo, ¿vale? Las mismas piezas nos crean diferentes descomposiciones que son esencialmente la misma. Vale. Pero no está ahí, pero José Ramón no se quedó también ahí solo, sino que hizo esta pieza que, bueno, la he reconstruido porque no sabemos dónde está. Bueno, hemos hablado, bueno, él más o menos sabe dónde debiera de estar, pero está visible. Deshecha por los críos. No, la de los juegos no, esta, la de los fractales. Sí. A ver, una de las cosas que hace aquí, bueno, imagino que igual conocéis lo que son los fractales. Los fractales se ponen de moda a partir del año 75, que es cuando publica Benoit Mandelbrot el primer libro divulgativo sobre el tema. Mandelbrot era un gran matemático, pero tenía muy clara la labor divulgativa y rápidamente publica libros de divulgación. Entonces empieza a hacer famosos. La obra realmente es anterior a que llegue esa historia de los... Es decir, José Ramón la hace independientemente de que existiera o no Mandelbrot, que por cierto, lo voy a decir ahora con la banda de Moebius, una de las cosas que me encanta es cómo a veces se producen objetos o pensamientos paralelos en mundos completamente distintos y a veces en tiempos distintos. Y luego explicaré por qué digo esto. El asunto es que el fractal tiene una propiedad que es la autosemejanza, cuando una parte contiene al todo, de alguna forma. Es decir, es como un helecho, una parte repetitiva, ¿no?, que se va repitiendo. Y esa idea está en la obra de José Ramón. Imaginar este es el cubo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cogemos este cubito y lo volvemos a descomponer. Y al volverlo a descomponer, lo incluimos aquí descompuesto, formando esa obra, que sería un cubo con su descomposición que a su vez tiene la descomposición dentro. ¿De acuerdo? Es una obra, al menos conceptualmente, me parece preciosa. Bueno, hay muchas más obras relacionadas con el cubo, no voy a contaros. Aquí veis alguna, aquella es la bustiña que tiene que ver con la que os decía de la Mili, ¿vale? Esta de aquí de la derecha es una pieza que a mí, creo que te lo he dicho siempre que estamos juntos, me encanta. Es una de las versiones, es la descomposición del Liu Hu que he mostrado antes, pero el resto está relleno con esos 4 cubos que le dan entidad y que nos demuestran que ese tetraedro está dentro del cubo, ¿no? Bueno, y hay más descomposiciones con diferentes historias. Bueno, vamos a avanzar porque si no yo no avanzo. Una segunda objeto geométrico, bueno, antes no era un objeto geométrico, era toda una familia de objetos geométricos y artísticos, pero otro objeto geométrico muy importante es la banda de Moebius. Para mí es un objeto geométrico muy importante y artísticamente también, y de hecho le dedico en el mencionado libro todo un capítulo, aunque le faltan muchos más ejemplos. La banda de Moebius, llega a José Ramón Anda, pero nos llega al mundo del arte contemporáneo a través de su inventor artístico, que ahora explicaré un poco eso, que es Maxwell. Maxwell en el año 35 le proponen lo siguiente, diseñar una superficie para una chimenea, era una chimenea eléctrica, por lo tanto no tenía fuego, no tenía gracia, y tenía que moverse esa superficie con el aire, para darle un poquito de gracia al elemento. Entonces empezó a trabajar y de repente llegó a esa superficie que le maravilló, que él le llamó cinta sin fin. Si leemos los textos de él explicando las cosas las relaciones que ve, pues se ve que está maravillado. De hecho, hasta tal punto queda maravillado que la primera obra que hace para la Trienal de Milán es del 36, en yeso, y hasta su muerte siguió haciendo bandas de Moebius. O sea, es su objeto estrella. Y digo que él, digamos, se la inventó o la descubrió, quizás descubrir es más bonito, en el mundo del arte contemporáneo, pero los matemáticos ya la conocían a mediados del siglo XIX, ¿vale? Pero él no sabía que los matemáticos, de hecho fue una gran crisis para él, hasta que luego pensó, como teníamos que pensar siempre, pues cada uno la descubre en su ámbito y ya está, ¿no?
Pero él la descubre de forma independiente. Los matemáticos en el siglo... Pero los romanos, hay mosaicos romanos donde ya aparece la banda de Moebius. La banda de Moebius es un objeto muy, muy natural. Y desde la antigüedad, no solo en los mosaicos, sino incluso en collares, vemos detalles de bandas de Moebius desde muy, muy antiguo. Es decir, ha ido surgiendo... Para los que no sepáis y para los que lo sepáis también, vamos a jugar un poquito con qué es una banda de Moebius. Una banda de Moebius, bueno, sin definirla matemáticamente, pero un poco para estar aquí, sería coger una cinta como esta, si la pegamos normal y corriente, pues tenemos una banda normal y corriente. Con la parte interior, la parte exterior, el borde izquierdo y el borde derecho, una banda normal y corriente, lo que viene siendo una banda normal y corriente. Si hacemos el complicado proceso de girar solamente uno de los bordes media vuelta, complicado donde los haya, creamos una cosa maravillosa. Esta cosa de aquí es maravillosa, bueno, por 1000 motivos, pero vamos a ver alguno. Si nosotros, esta igual lo conocéis, si pintamos, pintaremos toda la superficie, solo tiene una cara. El hecho de girarlo media vuelta hace que se crucen las caras y solo tenga una cara. Es una superficie que solo tiene una cara, que un poco va en contra del concepto de superficie, porque la superficie es, bueno, una parte y la otra, ¿no? La relación con el exterior suele ser a través de dos caras. Pues no, esta no tiene más que una cara. Es más, solo tiene un borde. Como dice Max Bill, es como una curva que es paralela a sí misma. Porque esta es paralela a esta, pero son la misma, porque es el mismo borde. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es una banda de Moebius, solo tiene una cara y solo tiene un borde. Pero además tiene, y hombre, no puedo explicaros todo lo que es una banda de Moebius, pero tiene propiedades que la hacen ya como mágica. No he traído imágenes, pero os las voy a contar. Si yo cojo una banda normal y corriente y la corto por la mitad, tengo dos bandas normales y corrientes, pero de la mitad de anchura. Pero ¿qué ocurre si lo hacemos con una banda de Moebius? Si cogemos una banda de Moebius y la cortamos por la mitad, ¿vale? Yo ya me lo tengo preparado. Esto me lo enseñó mi compañera Marta, que es una fanática también de las bandas de Moebius. Lo que obtenemos es una banda, o una única banda, el doble de larga que antes, ancha la mitad, obviamente. ¿Y esto además es una banda de Moebius? No, es una banda con dos caras y dos bordes de nuevo, pero está retorcida sobre sí misma. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ocurre cuando cortamos una banda de Moebius. Vale, esa es la primera sorpresa. La segunda sorpresa, lo digo un poco rápido porque quiero contar más cosas de José Ramón, obviamente. Si cortamos por un tercio, lo que ocurriría con una banda normal es 3 de un tercio, no queda gran historia. Pero si cortamos ahora nuestra banda de Moebius en 3 trozos, claro, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues lo que puede ocurrir, por eso los colores, ya podéis ir intuyéndolo, es que la parte exterior, al doblarla, se va a juntar entre sí. Y la parte interior es como la parte central de la pieza de antes, mantiene la esencia, y lo que tenemos es dos bandas entrelazadas. Esta de aquí es una banda de Moebius, y esta de aquí es una banda normal retorcida, de hecho. ¿Vale? Y esto es lo que ocurre. Y estas son dos de las propiedades mágicas que tienen muchísimas. Estas más, no solo son mágicas, sino que hasta el propio Houdini hacía trucos de magia con estas bandas. ¿Vale? En esta charla no, pero cuando hablo de mi libro y cosas relacionadas, muestro las imágenes de un libro de Houdini utilizando este tipo de cuestiones. El asunto es que eso de que solo tenga una banda y un borde la convierte en un objeto bastante mágico. ¿Vale? Y ese objeto mágico pues llamó la atención de Max Bill, y a través de Max Bill pues cautivó a José Ramón. Y José Ramón hizo una serie de obras, inicialmente 2, si no me equivoco. Una de ellas es esta, 2 cintas sin fin, que es un objeto de nuevo para tocar. ¿Vale? Como define él a veces sus obras. Es decir, y tocando podemos percibir que efectivamente solo tiene una cara y solo tiene un borde. ¿Vale? Es una pieza donde tocar es también importante. Lo podemos ver, tal, pero si la tocamos percibimos la esencia de esa pieza. Y además, bueno, aparte de la parte artística, que es eso viene de una única pieza,
donde vas construyendo esas dos bandas de Moebius. No son dos piezas que se juntan sino que es una única pieza. Preparando esta presentación me he dado cuenta de lo siguiente. La banda de Moebius es lo que os he contado, pero en nuestro espacio, aunque son, desde un cierto punto de vista son parecidas, hay, a ver si os lo muestro bien, así. Si os veis, una es la imagen especular de la otra. Una la he girado hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Y no son exactamente iguales en nuestro espacio. ¿Vale? Como objetos matemáticos podríamos decir que sí, pero dentro del espacio que nosotros tenemos son la imagen especular una de la otra. Y las dos piezas que incluye José Ramón ahí son las dos versiones, la levógira y la destrógira. ¿Vale? Una arriba y la otra abajo, obviamente enlazadas, ¿vale? Pero son los dos elementos diferentes, ¿no? Lo cual también es interesante porque imagino que eso tendrá también que ver con, a la hora de hacerla y de que se relacionen, pues imagino que eso también tendría, ahí yo ya no sé, pero imagino que tendría que ver con ese elemento, ¿no? A la hora de montar una junto a la otra. Pero bueno, el asunto es que están las dos versiones, la levógira y la destrógira, que podríamos contar muchos experimentos con esas dos, pero no lo vamos a hacer. Esta es otra de las piezas iniciales, cintas marcadas triangulares, donde se hace, es una banda de Moebius, pero en una posición geométrica, digamos, de triángulo, y se cogen dos de ellas y se muestran conjuntas, ¿vale? Como veis ahí, una enlazada con la otra, ¿no? Es una pieza también muy, muy hermosa. Bueno, al menos para mí es una pieza muy hermosa. Estábamos hablando antes sobre el tema de, pues claro, pues haces bandas de Moebius y tal. Una de las cosas que me encanta de autores como José Ramón, que trabajan con la banda de Moebius, es que cada uno hace sus visiones de estos objetos distintos, ¿no? Cada uno crea sus propias... es redundante, pero sus propias creaciones artísticas con sus propias características, no es simplemente una repetición de los elementos. Vale. Bueno, allí también es una banda de Moebius, ¿vale? Pero vamos a seguir un poquito más. Mi idea, no queda mucho y tal, ya ves que no. Mi idea es que podríamos hablar ahora, no lo voy a hacer porque no me da tiempo a todo, pero podríamos hablar ahora de los troncos. Los troncos desde el punto de vista topológico y desde el punto de vista geométrico. El punto de vista topológico es aquello, que es un poco la banda de Moebius, cuando yo puedo estirar, encoger, pero no corto nada. ¿Vale? Un tronco, da igual que sea abombado o hacia adentro, topológicamente es igual a un cilindro. Luego, digamos que desde el punto de vista matemático, yo puedo identificar un tronco topológicamente. Pero desde el punto de vista geométrico tienen curvatura. Esto que decíamos de curvatura negativa o curvatura positiva. Y en esta obra, si no me equivoco, porque es analizándolo, veis aquí, solo os voy a contar dos cositas de esto, ¿eh? En esta obra que veis aquí, la pieza de la izquierda es de curvatura positiva y la pieza de la derecha es de curvatura negativa. Por lo tanto, en esa pieza bueno, si la continuamos sería un tronco, topológicamente sería un tronco, pero está dividido en dos partes, donde se confronta lo negativo, la curvatura negativa, con la curvatura positiva en esa misma pieza, ¿no? Vale. Y quisiera también comentaros esta pieza porque la podéis ver en la exposición, si la habéis visto. Hay esta pieza y otra que yo no conocía y que son preciosas, son esculturas muy hermosas, pero además es una banda de Moebius. Bueno, lo puedo decir, José Ramón no era consciente que era una banda de Moebius y yo lo he descubierto justo ayer o antes de ayer, mientras estaba haciendo esta diapositiva. Y es muy bonita, porque esa pieza en el fondo es una puerta, que las puertas son fundamentales en la obra de José Ramón, pero esa puerta nos lleva dentro de lo que sería el tronco, es decir, muchas de las puertas que tenemos, ¿vale? Sartu Albaduzu, son puertas al interior, ¿no? Nos comunican el interior con el exterior. Eso por una parte. Pero por otra parte, si vemos la pieza en sí misma, tiene una cara exterior y una cara interior también. ¿Vale? La cara exterior es la que vemos desde fuera, cuando estamos fuera, y la interior es la que veríamos dentro. Salvo un pequeño giro de un lado hacia adentro y de otro hacia afuera, ¿vale?
pero sería más o menos lo que os he dicho. Pero en ese pequeño giro, en la parte de arriba, crea un puente. Y ese puente comunica el interior con el exterior, como en nuestro giro, convirtiendo eso en una banda de Moebius. ¿Vale? Por lo tanto, eso es una banda de Moebius, solo tiene una cara y solo tendrá un borde. ¿De acuerdo? Una pieza que si ya era hermosa, pues ahora me parece más hermosa aún, hasta tal punto que lo primero que he pensado, se lo he dicho también a él, cuando lo he descubierto es qué pena de no haberlo visto para mi libro, porque es una pieza tan bonita que hubiera sido preciosa incluirla en el libro. Pero bueno, yo suelo escribir, lo ha dicho antes Mercedes, en el cuaderno de cultura científica de la UPV, y muchas de estas cosas las he escrito, por cierto, por si las queréis leer. Esto va a ser una próxima entrada seguro. Vamos, es esta pieza. ¿Vale? Y la de atrás, que yo no me había dado cuenta, pero es una versión, es una maqueta para una construcción en grande, pero la idea de esa habitación es la misma. Es una puerta del interior al exterior, pero además la superficie exterior e interior se comunican mediante ese elemento. Podría hablar más de superficies, ya os digo, no lo he querido hacer porque ya sabía que no me iba a dar tiempo, pero quería incluir donde podríamos hablar de cómo podríamos hablar, y es solo un anuncio, de cómo clasificamos a veces. Claro, yo os he dicho que podemos hablar de geometría y podemos hablar de topología. Y una de las cosas que hacemos los matemáticos es clasificar. Podemos clasificar descomposiciones, las piezas, los policubos. Nos encanta clasificar, y para clasificar hay que ser capaz de distinguir unos elementos de otros. Y, por ejemplo, esta pieza de aquí, que sería una especie de toro, de donut, ¿vale? Pero solo una de las partes, si queréis, ¿vale? Nos permitiría hablar de un elemento que utilizamos los matemáticos para separar topológicamente, que es algo tan sencillo como hacer una cuerda, ¿vale? Y poder tirar hasta, digamos, comprimirla entera. Es decir, yo hago un pequeño lazo, estiro, y si se comprime, pues quiere decir que no es capaz de agarrar nada. Es decir, si yo solo hago una esfera y un lazo esférico, siempre puedo comprimirlo, el lazo, ¿vale? En un plano, lo mismo, puedo comprimirlo. Si tengo en un cilindro, no. Porque hay una de las formas que sería atarla alrededor, tiro y no soy capaz de... Porque estoy hablando de la superficie, no del interior. ¿Vale? Eso es un objeto matemático muy potente, da igual. Y aquí lo que tenemos es dos hilos que nos dicen que hay dos agujeros, que son los que vemos con nuestros ojos. Pero en matemáticas tenemos que hacer esos elementos clasificatorios independientemente de lo que vemos. Lo que vemos nos da la intuición, pero tenemos que definirlos. Y esto nos define que hay dos agujeros y por tanto es un determinado tipo de superficie. No quiero liarme mucho más, porque me queda muy poquito. Esta última parte va a ser rápida, va a ser más de imagen, y es casi para mostraros lo que os decía, es que José Ramón es el artista concreto orgánico y es el artista concreto vasco y español por excelencia. Hay una serie de obras, como esta, por ejemplo, donde lo que representa realmente es eso, las tres figuras planas básicas, que son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Son tres elementos, geométricamente son los tres elementos geométricos del plano más sencillos, pero también con una riqueza increíble, ¿vale? Y él lo representa tal cual, recogiendo un poco la tradición, por una parte, geométricamente, de la geometría ya de los griegos, de Euclides. Ese libro es una versión preciosa de los elementos de Euclides, porque tiene diagramas como ese que veis ahí, con colores un poco al estilo Bauhaus, aunque es anterior a la Bauhaus. Pero esto recoge un poco la idea de Kandinsky, José Ramón, de alguna forma, para mí, recoge esa idea de Kandinsky y de la Bauhaus, que luego ha trascendido a lo largo del arte abstracto, el siglo XX y XXI, de utilizar esos objetos como herramienta creativa, pero convertirlos a sí mismo en protagonistas. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos artistas que los convierten en sí mismos en protagonistas. Obviamente, esto está en la Bauhaus presente. Os he traído esa imagen de Bruno Munari, porque esto no es una obra de Bruno Munari, pero tiene 3 libros precisamente dedicados al cuadrado, al círculo y al triángulo muy interesantes.
Y esta es una pequeña obra de Sol Levitt, que incluye más elementos, pero en particular los tres que estamos hablando. Y en esa tradición de la abstracción que viene de la Bauhaus, pues José Ramón hace piezas tan bonitas como este Ikutu, donde la madera es muy importante, ¿vale? No es solo la forma, es la textura, es la madera que se utiliza. Y esta otra pieza, que es una mezcla entre esta serie de cuadrado, círculo y triángulo con planos que se intersecan, que es con lo que quiero terminar luego. La versión tridimensional, no tengo tiempo para hablar de todo esto, pero la versión tridimensional es alucinante y lo podéis ver, pues, obras como estas que son transformaciones de columnas, de cilindros, de prismas triangulares. Él trabaja lo mismo que el cuadrado, el triángulo, el cuadrado y el círculo, pues los prismas triangulares, cuadrado y el cilindro, y habla de transformaciones, pero también habla de maclas, de geometrías. Por ejemplo, en piezas como esa que tenéis también aquí, Irurak-Bak, donde se mezclan esas tres columnas formando un elemento único y a veces creando cosas muy impactantes, como por ejemplo estas de aquí también. Esta pieza de ahí que para mí, claro, esto depende ya de la visión de cada uno, pero para mí me parece una pieza soberbia y me consta que le costó bastante desarrollarla, porque hay la mezcla de las tres geometrías, como las mezclas hace que eso sea difícil de trabajar. Al menos es la impresión que uno tiene, pero me consta porque hemos hablado un poquito de ello, ¿no? Pero es una mezcla de estas geometrías tridimensionales. Luego tenemos las versiones donde esas columnas se extienden, ¿vale? Juntas se extienden a una columna mayor, ¿vale? Incluso tenemos pirámides en aquella, o equilibrios con dobles prismas. Obras donde... Bueno, esta es una obra, merecería un poquito... Bueno, salvo la crítica que podríamos hacer a la de Hormigón, pero merecería una atención un poco mayor, porque una cosa, bueno, es bastante bonita, que es una transición, son dos elipses perpendiculares, es una transición de una elipse en una dirección perpendicular, ¿vale? Que es una especie como de rotación de la elipse, ¿vale? Perpendicularmente. Bueno, ahí podríamos hablar incluso del paso del tiempo, ¿no? La elipse es un símbolo del paso del tiempo, e incluso también geométricamente cómo afecta a ese elemento, ¿no? Y luego tiene una serie preciosa, esta columna, que es un prisma triangular que se convierte en un prisma cuadrado, que luego se convierte en un prisma pentagonal y hexagonal, ¿no? Esa transición lo convierte en una columna muy particular. Y en el sentido contrario tenemos estos obeliscos que son brutales. Me vas a permitir algo... No, es que no sé cómo definirlo de otra forma. Brutal. Tenemos porque eso no es más que una pirámide hexagonal, pentagonal, cuadrada y triangular, con la transición correspondiente, ¿no? Son dos piezas, bueno, piezas, llamar a eso de la derecha pieza, pues... muy hermosas. De estas no puedo decir mucho más. Y obviamente la parte de cono también es de una gran belleza. No puedo decir más que es una gran belleza. Tendríamos las versiones que van acompañadas con una hélice, ¿vale? Y es que hay tanto que contar. Solo, antes de pasar al final, solo contaros esto. Me encanta, en muchas de las piezas de José Ramón hay maclas, hay transiciones y hay transformaciones. Esos son elementos que aparecen continuamente. Y esto, dentro de esa idea del cuadrado, del círculo y del triángulo, ahí veis que de alguna forma es una transición cuadrada a una transición circular, ¿vale? De nuevo en una puerta que se convierte de una puerta rectangular, realmente no es un cuadrado, es un rectangular, a una más circular, ¿vale? Y además, si nos fijásemos en la parte de abajo, eso no lo he estudiado, pero esta parte de abajo, donde se produce la transición, es como dos hipérbolas. Eso tendría que estudiarlo, pero parece como si fueran dos hipérbolas.
¿vale? La transformación que se produce en esa transformación linealmente abajo sería como dos hipérbolas contrapuestas. No lo sé, tendría que estudiarlo, pero me parece una pieza, vamos, de una belleza increíble, ¿no? Como diferentes elementos juegan en obras así, ¿no? Si os veis la parte de arriba y la de abajo, son cosas completamente distintas. Son, bueno, y me estoy adelantando a una cosa, son como estas imágenes que son, ahí lo diré, ilusiones ópticas, que si las veis por arriba y por abajo son distintas, pues es un poco lo mismo. Si os fijáis en la parte de arriba y la parte de abajo, son como piezas que fueran diferentes, ¿vale? Un poco la transición hace un poco ese juego. Y simplemente quería acabar con, para mí, una de las series, bueno, todas son preciosas, pero una de las series más bonitas que hay. Me encanta Ikusmira y todo lo que surge a raíz de Ikusmira, ¿no? Ikusmira para mí es una serie de piezas de una gran fuerza plástica. Esencialmente, Ikusmira viene también de esa relación entre esas tres figuras básicas, el triángulo, el cuadrado y el círculo, fundamentalmente el círculo y el cuadrado, aunque hay alguna también con el triángulo. Luego vendría un poco de esa esencia un poco de la que estamos hablando, pero podríamos decir que esencialmente son dos planos que se cortan. Si cogemos dos planos que se cortan, bueno, matemáticamente estudiamos la relación entre los planos, las formas que tienen y tal, pero en el fondo son dos planos y una recta de intersección sin más. En esta pequeña maqueta se ve un poco, no está un poco oscurecida, pero se ve un poquito al aire esa recta de intersección, ¿no? Y bueno, pues tiene su interés, efectivamente, construida así, pero José Ramón lo lleva a un nivel, en mi opinión, muy elevado. Si nosotros la vemos por delante, lo que hace es engañarnos. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente es el cuadrado y el círculo se juntan. Tendrían que ser dos superficies distintas, pero lo que hace es una transición entre una y la otra, de tal forma que cuando lo vemos es como muy suave. Ahí no hay nada, digamos, no hay una ruptura que veríamos precisamente si viéramos la intersección tal cual, ¿vale? Entonces, hay una transición, ¿vale?, que nos permite, bueno, que suaviza la obra y le dota de una cierta belleza. Aparte de, obviamente, cuando uno tiene la intersección, no ve lo que hay detrás, pero él nos deja mirar por esa Ikusmira y nos deja percibir esa intersección de alguna forma, ¿vale? Luego, además, juega con un clásico del arte, en mi humilde opinión, que es la perspectiva, ¿vale? El arte ha jugado a lo largo de siempre, fundamentalmente desde el Renacimiento, pero podríamos decir que desde siempre, con el tema de la perspectiva. Y hay muchas obras que lo que nos descubren es que lo que nosotros vemos lo representamos así, pero esa misma imagen nos está engañando, porque cuando hacemos una representación, por ejemplo, en pintura, claro, al proyectar un objeto perdemos información, ¿vale? Por lo tanto, la perspectiva muchas veces lo que nos enseña es eso. Y hay muchos juegos, muchas ilusiones ópticas que son eso. Depende desde donde miremos, vemos cosas distintas. O incluso una obra que parece tridimensional, hay una obra de Escher preciosa, que son tres esferas aplastándose, pero luego nos muestra que no, que es una imagen plana desde el principio. ¿Por qué no va a serlo? Es un par de obras muy, muy interesantes. Y aquí la perspectiva, aparte de ese juego también de la transición que os digo, que nos está engañando un poquito para ver la obra de una forma mejor, esa obra, si la vemos desde diferentes perspectivas, es distinta. Esta que es una imagen preciosa. Por detrás veríamos más bien lo que es la intersección en sí misma, con ahí se ve allí, es decir, marcando un agujero, iba a decir, una zona, un aire, una transición, un aire, ¿le llamas tú aire? Una línea de luz. Eso, una línea de luz, perdón. Bueno, que lo que nos está marcando es la propia intersección, que no la vemos por el otro lado. De hecho, por el otro lado no la vemos, pero por atrás sí la vemos, ¿vale? Y además, bueno, aquí las fotos no es que sean muy buenas. Si vemos desde distintas perspectivas, solo vemos el cuadrado prácticamente, ¿vale?
elegido bien la posición, vemos el cuadrado, y elegida bien la posición, vemos el círculo. ¿Vale? Por lo tanto, nos engaña en diferentes sentidos. Por lo tanto, para mí es una mezcla de todo eso. Los elementos geométricos, la intersección de planos, pero nos enseña más cosas, pero también nos oculta cosas, nos crea ilusiones. ¿Vale? Creo que es una pieza preciosa que ha dado lugar a un montón de obras maravillosas. Sí. Pero que ha crecido y crecido, a gótica, Polifemo, que también hay aquí alguna, y tenéis en Pamplona también en grande, en obras preciosas, tomando dimensiones cada vez mayores, ¿no? Pero que crecieron a partir de Icusmira. Y esta en particular también. Bueno, ha sido un pupurri de cosas. Espero que os haya gustado y que al menos hayáis disfrutado de algunas de las ideas. Y si no, pues a otra vez será. Podéis preguntar, podéis criticar e incluso podéis pedirme tocar algún objeto. O sea que... Yo solo una pregunta. Esa obra de Icusmira me ha dejado loca del todo y me ha encantado. Está en algún sitio. ¿Dónde está? Pues no sé. No sabéis. Me ha parecido, bueno, creo que es hacerla, ¿no? Durante muchos años estuvo en el exterior del Museo de Bellas Artes de Bilbao y aunque ya sé que es un tema más o menos polémico, pero tendría que haber estado de por vida en el Museo de Bilbao. Para mí, creo que te lo he dicho muchas veces, es una obra fundamental. Sí, es que yo creo que debiera, me vais a permitir la ignorancia si queréis, pero debiera formar parte de lo que es la historia del arte en la escultura en Euskal Herria. O sea, creo que es una pieza brutal. Yo la he podido visitar 1000 veces y me parece, sin saber mucho de arte, simplemente con la pasión y con el gusto, me parece una pieza fundamental. Pero, no lo es. La verdad es que digo que años delante del museo de Bilbao, pues al final tuvimos que A ver, que todas las Ixcumiras son súper bonitas, pero esa pieza, ese tamaño, era... Incluso no se podía acercar uno, pero yo creo que esas son las piezas donde uno se tendría que poder acercar. Es que era muy importante que y tirar de lo Claro, es que es fundamental, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, por lo menos en fotografía la hemos podido ver. Sí, bueno, y todas las Ixcumiras que hay también de otros tamaños que son preciosas también, o sea que... No me gusta mucho lo que hace, pero bueno. ¿Más preguntas? Comentarios, críticas, podéis criticarme, acepto las críticas también. Venga, animaros a preguntarme. Yo decir que me ha sorprendido este punto de vista matemático. Sí que intuía que había algo, no sabía el qué, pero claro, estaba acostumbrado a ver y a valorar cómo ha realizado estas piezas, qué cariño ha metido, qué habilidad y qué dominio de la materia para realizarlas así. A mí me podía más esa estética, pero ahora viendo el tema de la matemática, pues es que vamos, me aporta muchísimo. Gracias. O sea, yo cuando fui al taller, yo flipaba, porque empecé a ver todas esas piezas en Bustiña y las descomposiciones. Pero claro, yo había visto alguna, pues obviamente la descomposición del cubo, y bueno, bien, me gustaba mucho la otra, tal, pero cuando llegas allí y ves todas las que me fue enseñando, algunas no están porque ya estaban alguna estaba ya un poquito no en muy buenas condiciones, porque claro, el paso del tiempo, desde el 73, 74, pero para mí era alucinante.
por eso, yo no sé si os lo he transmitido bien, pero para mí esa idea de la investigación que hay detrás, ¿no? Que muchas veces nos pasa tanto en matemáticas, pero también en arte, que parece que las cosas surgen así como, pum, de forma espontánea, ¿no? Y hay una investigación brutal detrás de todo eso, ¿no? Trabajando, viendo... Claro, es una investigación plástica también, y obviamente con otros objetivos, ¿no? Pero es una investigación. Claro, y luego veías piezas, pues había piezas que incluso tenían agujeros. O sea, piezas muy distintas, ¿no? Las descomposiciones con menos piezas tenían características mucho más impactantes, pero claro, igual funcionaban no siempre bien, y las demás pues tenían otras características, ¿no? Pero ahí hay una serie de... Y luego disfruté mucho viéndolas, digo, esta en grande sería, o esta otra. Pero bueno, me parece una investigación, me encanta. Ya digo, me encanta lo que hace, pero además me encanta porque hay una investigación muy interesante por detrás para mí. Tenemos una predisposición a ver la plástica a través de elementos matemáticos como la proporción áurea o todo esto que nos acabamos de explicar, que nos acaba de explicar. A ver, yo creo que todos compartimos una cierta... Por ejemplo, José Ramón muchas veces cuando estamos hablando me dice, si yo de matemáticas no sé nada. No tengo ni idea. A ver, la matemática es algo natural. Si la entendemos como fórmulas y cosas así, pues obviamente la alejamos de nosotros. Pero la matemática, en mi caso, sobre todo la geometría, que es lo que más compartimos, la visión ha tenido más que ver con la geometría es una parte natural de nuestra forma de comunicarnos, de ver las cosas. Entonces, cuando alguien trabaja plásticamente, realmente, lo quiera o no, está trabajando con esos elementos. Lo puede trabajar incluso para hacer algo más figurativo o no, pero está trabajando con esos elementos. Y esos elementos están ahí, aunque tú no quieras a veces ser consciente de ello. Obviamente, en mi opinión, en el caso de José Ramón, que tiene un interés muy grande por los objetos geométricos, desde el principio ya es que se ha metido de lleno en ese elemento. Pero siempre Gaudí, por ejemplo, decía lo mismo. Lo que pasa es que Gaudí, dijera lo que dijera, sabía muchas matemáticas. Pero decía, no, están las matemáticas por un lado y luego la geometría. Para él la geometría era lo natural, con lo que jugaba, con lo que trabajaba. Y yo creo que esa parte sí es natural. Luego, en cuanto a la razón áurea, yo creo que la proporción es algo que tenemos natural. La áurea es simplemente una proporción. Sí creo que cuando trabajamos plásticamente o en otros sentidos, la proporción suele formar parte de casi todo. Entonces, o sea, de qué medidas tomamos en un cuadro o qué hacemos, y entonces a veces tomamos decisiones. Esas decisiones pueden ser culturales o propias, pero tomamos decisiones en función de la proporción. Por ejemplo, se produce una cosa muy curiosa. Mira, tengo que escribir ahora sobre la proporción áurea y tengo un pequeño problema porque yo soy un pequeño detractor de la razón áurea. Y voy a explicar por qué. Durante mucho tiempo se dice que si Da Vinci, no sé quién, no sé cuántos... No hay mucha constancia de que realmente algunos de los personajes a los que se les ha asociado a la razón áurea realmente la utilizaran. Pero resulta que luego llega Mathilde Aguica, que no sé si sabéis quién es un conde que está en Francia y que hace unas investigaciones sobre la razón áurea y la naturaleza y el arte, y hace que los artistas, bueno, ya antes algunos se habían interesado, pero en aquel momento los artistas se interesen mucho más en la razón áurea. Y a partir de ahí se crea mucho más con razón áurea, porque él introduce ese elemento en el arte, ¿no? Y se acaba convirtiendo en uno de los grandes elementos, digamos, del arte contemporáneo. Pero inducido a veces un poco casi por error, ¿no? Pero la proporción en general es un elemento desde la antigüedad hasta hoy en día. Desde las piedras, los menires, hasta hoy. La proporción es básica. Entonces, es natural. ¿Le puedes llamar matemáticas o no? ¿Geometría o no? Bueno, pero es un elemento que está ahí. Es como lo que decía de la banda de Moebius. Orfebres en la antigüedad hicieron bandas de Moebius. Los matemáticos en cierto momento las descubrieron. Maxwell la volvió a descubrir. Son elementos que están ahí y que forman parte de nuestro... Lo que pasa es que pensamos las matemáticas como una disciplina académica, pero si la tomamos como una parte de la cultura, pues es un elemento que tenemos con nosotros. ¿Por qué sucede que las desproporciones
acaban siendo aceptadas en principio. Bueno, a ver si entiendo tu pregunta, que yo soy un poco corto. Las proporciones quiere decir la huida de la proporción. Bueno, pero esto es como todo. Cuando las cosas se van utilizando y van evolucionando, al final acabas oponiéndote a lo que ha sido previo. De hecho, la simetría como elemento de belleza se ha roto hasta la saciedad, incluso hasta ver artes que eran el arte de lo feo, ¿no? Entonces, pues es cierto. En esas rupturas de proporciones, a veces acabamos volviendo a llegar a la proporción. Porque claro, ha habido veces que se han intentado tomar elementos más azarosos, pero al final hemos acabado llegando incluso pues, a sucesiones matemáticas o a elementos aleatorios, tal, y a veces hemos acabado casi volviendo de nuevo al mismo punto, ¿no? Pero huyendo un poco de la proporción más clásica, de alguna forma, no sé, en lo poco que sé. Pero es cierto que siempre evolucionamos un poco en rupturas anteriores. Bueno, esto es mi opinión y yo de arte no tengo ni idea. Pero bueno, ¿más preguntas, discusiones? Pues lo único, os aconsejo, si os interesa el tema, os aconsejo mi libro, como no puede ser de otra forma, que para eso lo he escrito, Las matemáticas como herramienta de creación artística. Vais a descubrir que en los procesos creativos hay matemáticas muy conscientes incluso, ¿vale? Y se utilizan las matemáticas de una forma consciente, es decir, no, de una forma consciente y, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Y José Ramón, a pesar de que diga que él no sabe de matemáticas, él lo ha hecho de forma consciente, porque en esa superficie curva y tal, él estaba jugando con esa superficie, con la curva, con tal. Él tenía esas referencias. A él le da igual si es curvatura negativa o no, pero él estaba jugando con esos elementos, ¿no? Ahora ya sabes. Pero lo tiene tan interiorizado, me vais a permitir esta ya última, que hace bandas de Moebius sin darse cuenta que hace bandas de Moebius. Ha sido precioso, o sea... Ahora es una broma. Antes de nada, agradecer tu intervención, que nos ha abierto muchísimo la mente en relación con el trabajo de José Ramón. Gracias. Que nos encanta, por supuesto, que somos también seguidores de su obra. Yo quisiera saber si José Ramón tiene algún número que prefiera para realizar sus obras, porque yo, por ejemplo, tengo un número preferido en mis pequeñas chapucitas pictóricas. Luego hablamos de eso. Y yo creo que la matemática y el arte están en la naturaleza. Y José Ramón es muestra de ello cómo se basa, maneja y crea a través de elementos tan naturales como la madera, la piedra, el barro. Y ahí está su matemática. Yo me siento admirador de su obra y desde luego, nada más, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto los ojos. Pues muchas gracias. Una pregunta para ti. No tengo preferencia por ningún número. Son composiciones de tres y luego hasta el 7. Pero a veces el 7 está haciendo referencia a los... Bueno, también aquí en una exposición hay una que es Irugarbar, que es una idea que a veces me da un poco de cosa comentarlo, porque incluso a gente que me pueda parecer, pero bueno, son ideas y también respeto que no piense así. Ese Irugarbar hace referencia a que bajo mi punto de vista, pues, esta teoría está compartimentado en tres administraciones, en tres, como queramos llamarla, y entonces Irugarbar que no es Cristo, que lo desgaje, ¿no? Y bueno, pues esa idea de los tres elementos básicos de la geometría que hemos hecho
ese cruce de planos, esa composición que está ahora cada uno por su lado, pues bajo mi ideal, pues sería muy simple. Pues el 3 y el 7, vamos. ¿Y tu número cuál es? Bueno, por ahí estamos. Y cuando haces la obra, además de la geometría o las matemáticas que has dicho que no entiendes, o la materia que es tan importante, todo eso que se ve de transformación, de unión, de que llega también, a mí más que las matemáticas que desconozco, ¿lo tienes presente o aparece luego después? No sé. Bueno, a veces me resulta que los insomnios me dan mucho juego. Sí, pues algunas cosas se me han ocurrido en insomnios y claro, cuando algo en una noche de insomnio, pues pienso algo que, bueno, a veces, porque yo creo que no debo llegar a ver en 3 dimensiones, porque veo una imagen y luego me pongo a trabajar con una astilla y resulta que no, porque digo que no debo terminar de ver en 3 dimensiones, porque eso que creo que estoy viendo, pues la escultura es un cuerpo que rotamos 360 grados sobre ello, ¿no? Y hay puntos de vista que no funcionan. Y bueno, doy vueltas y esa imagen que ha puesto Raúl, que hay muchísimos bocetos, algunos pues están resueltos o llegados a un cierto grado de acuerdo, y entonces cuando llego a ese grado de acuerdo pues hago la escultura. Y hay otros que tienen, no te voy a decir que décadas y que eso que un insomnio, pues cuando la giro un poco de esto no funciona. Y como soy muy autocrítico, soy muy crítico con lo que hacen los demás, pero yo también soy muy crítico. Entonces, pues ya con algunas también lo que hago cuando, y como no le llevo a darle, pues me las cargo y ya está, no pasa nada. Pero, y te tiene tan absorbido que... Y lo peor de todo es que... bueno, como me ha preguntado, pues voy a tratar de... Lo peor de todo es que después de tanto darle cuentas, pues nunca llego a estar de acuerdo absolutamente satisfecho con nada, con algunas cosas. Pero todo completamente nunca, y eso es un fastidio, porque en estas alturas de la vida, incluso con esta Secus Vida que dice Raúl, pues hay algún punto de vista que no la quiero ver. Algunas de las cosas que estás contando ahora me recuerda cuando yo investigaba. Acá, cuando investigas, en momentos tal, de repente ves algo y dices, hostia, esto funcionará, y luego pasas el papel, no funciona, y te vuelves a marchar. Entonces, eso, digamos, cuando estabas contando me veía reconocido, ¿no? Es un proceso, el proceso a veces de investigar también en matemáticas. Entonces, hay un punto de la investigación que quiero saber si a ti te pasa o no, es a veces cuando estás trabajando en algo y no hay forma de resolverlo, imagínate la pieza aquella de las 3 que no había forma de que fueran bien, ¿te pasa que de repente te olvidas de ese tema y en la tranquilidad de repente algo hace en tu cabeza clic y dices, ¿esto es así? Sí, eso me ocurre a veces, no sé. Pero a veces te ocurre. Excepcionalmente. Excepcionalmente. Digo, mira. Y por eso cuando creo que alguna pieza de esas tiene posibilidades, pero que de momento que el insomnio no me ha dado la visión tridimensional, y la dejo allí, pues ocasionalmente, algunas veces igual en poco tiempo, en semanas o meses, pero otras le he dado
he llegado a un cierto acuerdo con el paso de años. Porque son muchos contenidos de esos, bueno, están ahí los que no me he cargado, y otros varios pues también los he cargado porque en esto de aquello no había manera de... Sí, pues es un poco... Sí, a veces así. Había un matemático, Henri Poincaré. Henri Poincaré decía que cuando estaba investigando, realmente la mente, ella sola, evalúa un montón de posibilidades en el problema que estás investigando. Entonces se planteaba por qué a veces de repente una, ¡pum!, está ahí y es la solución buena, ¿no? Y él dice que el motivo es la belleza. Es decir, nuestra mente es capaz de identificar esa solución hermosa, y la solución hermosa es la que realmente funciona bien. Me encanta, pero en el arte contemporáneo la belleza está muy desprestigiada. Claro, pero bueno, ahí podríamos discutir qué es belleza, ¿no? Sí. No. Podríamos discutir un poco. Claro. Sí. Claro, el problema... Oye, me estoy metiendo en un berenjenal, pero bueno. El problema es qué es ahí la belleza, ¿no? ¿Defines belleza como simetría o defines belleza desde otro punto de vista diferente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, Tom Johnson, por ejemplo, es un compositor, bueno, es la pareja de Esther Ferrer. Pues Tom Johnson, Esther también, pero sobre todo Tom Johnson, él cree que él busca composiciones objetivas, porque él cree que componiendo objetivamente busca o sea, va a llegar a una cierta belleza más universal de alguna forma, porque no es su propio gusto, sino que es una composición que ha sido generada de una forma objetiva que buscará su propia belleza en la propia forma de componerla, ¿no? Entonces, claro, mucha gente luego escucha eso y dice, esto a mí no me parece hermoso, a mí me encanta. También es cierto que he escuchado mucho y me he ido haciendo al... Pero claro, es que es muy complicado, sobre todo en el arte contemporáneo, definir qué es belleza igual o no, no sé. En tu visión matemática, ¿es posible la belleza imperfecta? Belleza imperfecta. Es que es la misma pregunta en el fondo. ¿Qué significaría imperfecto? Puede ser, por ejemplo, voy a poner una obra, Romano Palca. ¿Sabéis quién es Romano Palca? Romano Palca es bueno, si alguien no lo sabe, es un artista, era un artista polaco afincado en Francia. Una de sus obras es 1965, Uno Infinito. Y él empieza, bueno, él hace todas las mañanas, hacía dos cosas. Se levantaba, se ponía se aseaba, se ponía su camisa blanca y se sacaba una foto, ¿vale? Y lo siguiente era pintar números. Y pintaba 1, 2, 3, 4, pom, pom, pom. Cuando acababa un lienzo, que él llamaba detalle, seguía con el siguiente lienzo. Cuando murió, pues llegó a 5 millones y pico. Eso es algo inacabado. No sé, y sin embargo, para mí conceptualmente es algo de una belleza. Estéticamente, bueno, hay una cierta belleza estética, pero para mí es una belleza en su conjunto, ¿no? En lo que él buscaba. ¿Es inacabado, imperfecto? No lo sé. En ese caso es inacabado, no sé. Entonces eso, lo de la imperfección y la belleza, no sé exactamente. La perfección muchas veces la comparamos con la belleza, pero no tiene que ser lo mismo tampoco. No, por ahí, efectivamente, ¿no? Pero bueno. Raúl, ¿hasta qué punto crees que un conocimiento más profundo de José Ramón, matemático, geométrico, le hubiese impedido llegar a donde ha llegado? Muy buena pregunta. Y tiene que ver con lo que me preguntabas tú. José Ramón trabaja, en mi opinión, humilde, él trabaja de una forma intuitiva, él trabaja geométricamente y, por mucho que diga, él trabaja con una geometría muy importante. Desde el principio, desde el año 72-73, la geometría es muy importante en su obra. Si hubiera tenido un conocimiento más técnico en algún momento, su obra podría haber sido también buena, no digo que no, pero hubiera sido completamente diferente. Él trabaja mucho más desde el corazón, desde la intuición, ¿no? Yo creo que más así. Yo he pensado a veces que cómo se habría desarrollado el trabajo si tuviera conocimiento de geometría más amplio y más profundo. Sí. Hubiera sido diferente, no digo ni mejor ni peor, pero hubiera sido completamente diferente, ¿no? A veces, pero no solo con eso,
cualquier cosa que introducimos en nuestra vida cambia completamente muchas veces las cosas, ¿no? Entonces, hubiera sido diferente. Hasta otra. A mí me encanta el desarrollo que él ha tenido, porque me parece eso, esa intuición es tan bonita que me encanta que haya sido así. O sea, claro, en ese sentido te decía, porque a veces el concepto serio, profundo de las matemáticas es como limitante, ¿no? Porque yo qué sé. ¿qué es? Como limitante. Quiero decir, el primero que pensó en la no conmutatividad, ¿no? Era un raro, una rana, que fuese, ¿no? Entonces, por eso preguntaba, ¿eh? Por si eso te constriñe. A ver, en matemáticas evolucionamos igual. Evolucionamos con otras dimensiones diferentes y buscando otros objetivos y de forma un poco a veces distinta. Decía, no me acuerdo ahora qué artista era, que en matemáticas 1 más 1 es 2, en arte 1 más 1 pueden ser 3. Los objetivos son distintos y por lo tanto a veces, pero evolucionamos igual. Y yo creo que las matemáticas para nada son limitantes. Claro. No solo las matemáticas, sino las matemáticas que tú conoces, ¿no? Tu conocimiento. Sí. Me parece que no hay nada más allá de eso que tú conoces. Bueno, sí, yo es que creo que como fuera de lo que yo conozco está todo, pues entonces, ya sea artísticamente, matemáticamente, es que todo está. Yo hago divulgación, y yo hago divulgación para aprender. No hago divulgación porque sepa y voy a... No, hago divulgación para aprender. Me encanta el arte, pero escribo libros de arte, aparte de artículos y tal y cual, porque quiero aprender. Y cuanto más... Es decir, yo lo primero que hago es divulgar para mí. Y luego ya de paso, si puedo, divulgo para los demás. Entonces yo creo que es al revés, que las matemáticas, incluso muchas otras cosas, nos abren muchos caminos. Pero es cierto que cada decisión o cada cosa que hacemos cambia el camino. Yo durante un montón de años hacía investigación matemática. Llegó un momento que por algo de la vida empecé a divulgar. Y hoy en día dedico prácticamente, salvo la docencia, dedico casi exclusivamente a la divulgación, de docencia y divulgación. Me encanta, se me da muy bien. Cambió en ese momento y se abrió un camino completamente distinto. No sabes lo que va a ser. En ese momento ocurrió eso. Si hubiera seguido investigando, hubiera sido una vida completamente distinta. Nunca sabes lo que va a ser. No sé, sin más. Bueno, pues muchas gracias, que hayáis disfrutado y ha sido un placer.